Entonces, la temática que vamos a tocar en el día de hoy, dentro de esto, tiene que ver con la tristeza. La tristeza. Vamos a hablar de la tristeza. La tristeza es una emoción peligrosa, es una emoción normal, común, en todas las personas. Todos en algún momento nos hemos sentido tristes, pero tenemos que saber ubicar cuándo esa emoción se está convirtiendo en algo peligroso, cuándo se convierte en algo que puede establecerse, asentarse en el corazón y convertirse ya en algo mucho más difícil. ¿Alguien se acuerda la primera vez que se sintió triste? ¿La primera vez que se sintió triste, se acuerdan? Probablemente es muy difícil ubicar la primera vez que te sentiste triste, ¿o no? Andás a ver cuándo fue, pastor. En algún momento habrá sido allá atrás, hace mucho. Ahora, si yo le hago la segunda pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste triste? ¿La podés ubicar a esa? ¿La última vez donde te sentiste triste? La primera capaz que no, casi que, hermano, si se acuerda la primera vez, Dios mío, qué memoria que tiene. Pero probablemente la última vez que nos sentimos tristes es mucho más probable que lo podamos identificar. ¿Por qué digo esto? Porque la tristeza es una emoción muy normal y muy común. Sentirnos tristes es más común de lo que nosotros pensamos, mucho más común de lo que nosotros pensamos o creemos. Es más común sentirnos tristes porque hay muchas cosas que nos ponen tristes en la vida. Hay muchas cosas. Vivimos en un mundo descrito por el mismo Jesús en el que se sufren muchas aflicciones. Así que hay muchos elementos que se presentan en la vida que causan tristeza, que nos pueden hacer entristecer. Nos entristece, por ejemplo, que nos falte una persona que de repente fue muy importante para nosotros y nos causa tristeza. Nos causa tristeza cuando alguien nos falla, cuando alguien nos traiciona. Nos causa tristeza cuando hacemos algo mal. Nos causa tristeza, hacemos algo mal y nos sentimos tristes. Nos sentimos tristes cuando otras personas nos hacen algo a nosotros. Nos sentimos tristes cuando aparece una situación inesperada. Nos sentimos tristes cuando nosotros pensamos que puede llegar a pasar una cosa y pasa otra. Es decir, hay muchos elementos que existen en este mundo que son causantes de tristeza. Y es interesante que en la Biblia tenemos personas que han pasado por procesos de tristeza muy, muy difíciles y nos dan una determinada respuesta de lo que fueron haciendo cuando pasaron por ese momento de tristeza. Y claramente esa emoción puede convertirse en algo peligroso porque se puede gestar que esa tristeza se vuelva algo permanente, y eso lo vamos a ver Dios mediante la semana que viene. Pero miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Lo tiene, si no va a aparecer allí atrás. Dice la Biblia: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí se describen dos tipos de tristeza. Por un lado tenemos la tristeza que viene de parte de Dios, según el pasaje. La primera parte dice que hay una tristeza que viene de parte de Dios. Y esa tristeza de cuando algo hacemos mal y de repente el Espíritu Santo marca allí un dolor en nuestro corazón o en nuestra conciencia de que estamos haciendo algo mal. ¿Le pasó alguna vez? Dígame si no. Nos ha pasado a todos. Nos hemos sentido tristes porque hemos hecho algo que sabíamos que estaba mal, que le estábamos fallando a Dios. Pero después hay una segunda tristeza. En la segunda porción de la Escritura nos habla una tristeza mucho más compleja. Porque la primera tristeza me lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo me marca en el corazón que hay algo que está mal en mi vida y me lleva a que quiera reconciliarme con el Señor. Me siento mal y me vuelvo al Señor, le pido perdón, me arrepiento de mi error y el Señor restaura allí mi relación con Él. Pero luego está esta otra tristeza. Y esta otra tristeza, miren lo que dice la Biblia, la tristeza del mundo. La tristeza de estos elementos de la vida, de estas situaciones que pasan de forma normal, cotidiana, produce muerte.
es nociva, es dañina, es perjudicial. ¿Por qué? Porque es una emoción que aunque es normal y cotidiana, como puede ser el enojo, se puede convertir en algo peligroso. Y en el día de hoy vamos a intentar ver qué dice la Biblia acerca de esto y que nosotros podamos identificar cuándo algo que nos está haciendo sentir triste se está volviendo algo complejo y tiene que ser una llamada de atención de parte de Dios para que no produzca muerte, para que no produzca algo perjudicial, para que no produzca algo nocivo, para que no produzca que nuestros corazones se entristezcan más de lo que se tienen que entristecer por lo que nos está pasando. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Miren, vamos a hablar y vamos a ver qué dice, y ahí está la pregunta que puse para que podamos charlar en el día de hoy. ¿Cuándo la tristeza se vuelve en una emoción peligrosa? Aunque es algo normal, aunque es algo común, aunque hay muchos elementos en la vida para sentirnos tristes, ¿cuándo se está volviendo algo peligroso? Y vamos a ir a 3 pasajes. El primero, el Salmo capítulo 42, versículo 5. La primera forma de detectar que se está volviendo algo peligroso es cuando no encuentro explicación para estar triste. Cuando yo me despierto en la mañana y me despierto y estoy triste. ¿Le ha pasado alguna vez que te levantás en la mañana y te sentís triste, te sentís mal y no podés identificar por qué? Porque recién te levantás. Es decir, todavía no pasó nada, no hubo agentes suficientes, elementos contrarios para que me sienta de esta manera. Así que probablemente yo esté pasando por distintas situaciones que me estén llevando a esto. Y el salmista, que son los hijos de Coré, que van a escribir este salmo, lo van a repetir 2 veces, versículo 5 y versículo 11, pero es textualmente el mismo pasaje, así que lo vamos a leer una sola vez. Es una pregunta que se hace delante de la presencia de Dios y se la hace a sí mismo el salmista. Y dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y vamos a primero concentrarnos en la primera porción y luego vamos a concentrarnos en la segunda porción. La primera porción de la escritura de este salmo, de este versículo, nos hablan de una persona que está pasando por determinadas cosas pero no le encuentra explicación a su abatimiento. Usa una palabra fuerte. El abatimiento es quedarse sin fuerzas por tanta aflicción, por tanta tristeza. O sea, una palabra fuerte. No es solamente que estoy triste, me estoy quedando ya sin fuerza y no le encuentro explicación. ¿Qué está provocando que yo me siente así? ¿Por qué me levanto en la mañana y ya no tengo fuerzas para levantarme, para salir, para andar? ¿Por qué ya no estoy perdiendo los motivos para seguir luchando? Y el salmista lo expresa porque lo está padeciendo. No dice, esto le pasó a alguien, esto le pasó a un amigo. Tengo un amigo que está pasando por una determinada situación de tristeza. Dice, ¿por qué? Se lo pregunta a sí mismo. Está pensando, ¿qué me llevó a que yo esté en este lugar? Y incluso la palabra que utiliza después todavía habla de mayor turbación o de mayor dolor. Dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esa palabra significa como si fuera, no tiene una traducción literal, pero sería algo así como un rugido demasiado fuerte en el interior. Como que algo le hace ruido en el interior y no lo deja escuchar la voz de Dios. Como que es tan fuerte el sonido de la tristeza en su interior, por eso se puede ilustrar como si fuera un mar cuando está golpeando las olas en plena tormenta. ¿Por qué estoy que todo se me mueve adentro? Se me mueven muchas emociones si todavía no pasó nada para que me sienta de esta manera. Y el salmista está expresando simplemente lo que estaba padeciendo, lo que estaba sufriendo, y lo dice en el versículo 5 y termina el salmo de la misma manera. Con el mismo pasaje, con la misma porción, con la misma conclusión. No entiendo qué me está pasando, pero siento que estoy triste. Y quizás te pase en algún momento, te haya pasado o te habrá de pasar en algún momento en donde no le encuentres explicación a la razón de por qué estás triste. Y cuando te sientes en ese momento, cuando te encuentres en esa situación, yo te animo a permanecer, yo te animo a, como vamos a hablar después, a buscar al Señor, porque en ese momento quizás como el salmista no le encuentres explicación.
El salmista no dice al final, porque esto es en el versículo 5, en el versículo 11 no dice, bueno, ya entendí por qué. Y voy a dar las respuestas del por qué. Sino que él da la respuesta a qué hacer cuando sentimos que no le encontramos explicación, que no sabemos por qué nos sentimos así. Cuando estamos tristes y no encontramos explicación para sentirnos así, tenemos que identificar que al estar en esa situación, al estar en ese problema o en ese sentimiento, es un llamado de atención de que algo malo está ocurriendo en mi interior. Y que algo está pasando en mi interior para yo sentirme así. Aunque no sepa las razones, aunque no le encuentre el porqué todavía, es un llamado de atención y tengo que acercarme al Señor en medio de esos momentos. Hay personas que, por ejemplo, cuando llueve se sienten mal. ¿Le pasa? Hay personas que cuando llueve, solamente el llover los bajonea un poco. He hablado con alguna persona que me ha dicho, yo llueve y me bajoneo. Y no le encuentro explicación. O sea, vos le hablás a la persona y dice, no le encuentro explicación. Hay otros que oran para que llueva, para no ir a trabajar, por ejemplo. ¿O no? ¿O no? Algunos trabajan en la cosa y dicen, Señor, que llueva hoy. Bendito, porque si no... Hay otros que llueve y dice, vamos a hacer torta frita. Es la primera que se le viene a la mente. ¿Qué tristeza ni tristeza? Es el día para hacer torta frita. Yo lo veo por los estados, hermano. Usted pone en el estado y pone, qué lindo día para la torta frita. Y después nunca pone que hicieron torta frita, así que la conclusión que veo es que solamente es un deseo. Pero bueno, más allá de eso, es claro, hay ciertas situaciones que a algunos les puede provocar una cosa y a otros le puede provocar otra. Está mal que a este le provoque esto y a esto no. Hay personalidades distintas. El tema es que si yo no encuentro explicación a que me encuentre en un estado de tristeza, tiene que ser mínimamente un llamado de atención para buscar al Señor. Porque algo está pasando en mi interior, aunque no le encuentre explicación, aunque no sepa, algo está pasando en mi interior en el que me tengo que acercar al Señor. Van a haber muchas razones para entristecernos, pero déjeme decirle algo, aunque hay muchas razones para entristecernos, ninguna es suficiente para mantenernos tristes. Van a haber muchas cosas que vamos a encontrar y que van a ser razones para que me causen tristeza. Algo va a pasar y me va a causar tristeza. Ninguna de ellas puede ser suficiente para que la tristeza perdure en el tiempo. Ahí es mi llamado de atención y buscar al Señor y acercarme a Él para no hundirme en una tristeza de la cual después sea mucho más difícil salir. Y ahí viene la respuesta, y el Salmo da la respuesta de parte de Dios para ese momento. Y dice el salmista en la segunda porción de la Escritura que aunque no le encuentres explicación, cuando te levantes en la mañana, sea en la noche, y vos decís, no me pasó nada, pero me siento triste, acá viene la respuesta de parte de Dios. La respuesta de parte de Dios es, espera en Dios. Decí conmigo, voy a esperar en Dios. Espera en Dios. Esa es la respuesta que da el salmista. El salmista dice, no le encuentro explicación. No sé por qué me estoy sintiendo triste, pero sé que este es el momento para seguir esperando en el Señor. El Señor tendrá la respuesta. No sé si me la dará ahora, no sé cuánto tardará, pero fuera de Dios no la voy a encontrar. Espera en Dios. Y fíjense por qué. Él dice por qué. Porque voy a alabarle. En algún momento lo voy a poder alabar. En algún momento me voy a encontrar con Él y voy a poder bendecirlo. Voy a poder decir, Señor, gracias porque una vez más, aún en este proceso de tristeza, me supiste levantar. Amén. Como nos ha levantado a muchos de nosotros de procesos realmente difíciles. En medio de las situaciones, aprender a esperar en el Señor. Aunque no le encuentre explicación a mi tristeza, esperar en Dios. Y es imposible esperar en Dios sin buscarlo. Es imposible esperar en Dios sin buscarlo. No puedo esperar en Dios si no lo busco. Y es difícil esperar porque vivimos en una época donde nos cuesta esperar para cualquier cosa. Nos cuesta esperar. En la vida nos cuesta esperar.
Nos enoja tener que esperar. Hermano, le hago un ejemplo práctico. Tiene que ir a hacerse algún chequeo médico. Y tiene que ir al médico, sea clínica privada o clínica pública, lo que sea, o el hospital. Y va ahí a la clínica privada o pública. Qué difícil que es esperar. ¿O no? Empiezan a pasar los minutos y ya no sabemos a quién más echarle la culpa. Porque a veces los médicos ni siquiera están ahí. Así que ya deben estar tomando café allá adentro. Deben estar tomando algo, deben estar comiendo. Deben estar, y ya nosotros empezamos a mirar la hora. Che, pero yo tengo que salir. Acá el horario era 8:30. Yo vine, me dijeron 8:30, son 8:45. ¿Qué pasa acá? Y empezamos. ¿Le ha pasado o no le pasó? ¿No me mienta? ¿No? Nos cuesta esperar. Nos cuesta esperar. Hermano, pedimos ahí para que nos venga alguna comida, le pedimos ahí a alguien para alguna comida para que llegue a la casa y empieza a pasar los minutos y empezamos a decir, che, ¿cuándo viene? ¿De dónde viene el delivery? ¿Cuándo va a llegar? ¿Y el delivery qué? Mínimo que se haya lastimado el pie. Que llegue acá lastimado porque si no, nos desespera esperar. Nos desespera esperar. Nos causa peor tener que esperar. Pero hermano, en pequeñas cosas le estoy hablando. Imagínense esperar en Dios. Nos cuesta esperar en Dios. Y cada año que pasa nos cuesta más. Porque estamos viviendo en una época en donde todo queremos que se agilice, todo queremos que sea rápido. Nos llega tarde un pedido y ya nos empieza a enojar. Pedimos algo en Mercado Libre, no llega y empezamos como, che, ¿qué pasó? Y acá lo vi y ya le empezamos, ¿qué le hago? Le voy a hacer algo. Bueno, algunos esperaron como 40, 50 días, no sé. Pero si no, a veces cuando te esperas poquito te empezás. ¿Por qué? Porque el esperar es difícil. Esperar es difícil. Pero la respuesta de parte de Dios, cuando no le encontrás explicación a tu tristeza, es aprender a esperar en Dios. Decí de vuelta, voy a esperar en Dios. Es difícil, pero es la única respuesta. Espera, espera. Ya va a venir un tiempo mejor. Espera, yo ya me voy a glorificar. Espera, ya te voy a dar un pasaje, una palabra. Espera, ya te voy a dar un consejo. Espera. Espera, y empiezan a pasar las oraciones y Dios te dice, espera, tranquilo, espera en el Señor, espera. Es la respuesta de parte de Dios y es la respuesta que escogió, entendió y supo el salmista por revelación de Dios que era la respuesta para ese momento que estaba pasando. Si no le encontrás explicación a tu tristeza todavía, no te alejes de Dios, espera. Espera en el Señor. Que Dios ya va a darte una respuesta. Amén. Y si mirás hacia atrás, Dios ya te ha dado muchas respuestas. O sea que ya has esperado en otros momentos. A la fuerza o queriendo. Pero ya hemos esperado y hemos visto una respuesta de parte de Dios. La segunda verdad que quiero expresarles sobre esta respuesta de cuándo darnos cuenta que se convierte en algo peligroso nuestra tristeza. Cuando empiezo a perder la esperanza de estar mejor. Cuando empiezo a sentir que nada va a cambiar. Es el momento en el que me tengo que dar cuenta que estoy en un proceso de una emoción peligrosa, que algo peor puede llegarme a pasar. Y vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 18, les va a aparecer allí. Lamentaciones es escrito por el profeta Jeremías. Y fíjense el nombre. Habla de tristeza. ¿Cómo es el nombre? Lamentaciones. O sea, el nombre Lamentaciones, ¿de qué se piensa que va a hablar? ¡Qué lindo lo que me está pasando! ¡Vamos! ¡Hagamos fiesta! Lamentaciones, hermano. Es sufrimiento, claro. Lamentaciones está sufriendo. El contexto es que estaba la guerra y él está viendo la guerra. Él está viendo a la gente morir. Y él está ejerciendo como profeta en medio de una guerra y en un momento en donde el pueblo está a punto de ser llevado cautivo. Y en medio de eso él escribe este libro, Lamentaciones, un libro que está plagado de tristeza. Y hay pequeños destellos de esperanza porque siempre en medio de la tristeza aparece la voz de Dios a nuestras vidas. Y dice el versículo 18, y dije, este es el profeta, un hombre de Dios, que sintió tristeza, porque puede sentir tristeza cualquier persona.
un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre común, una mujer común, una familia. Toda persona puede sufrir tristeza. Y dije, perecieron mis fuerzas. ¿Sabe lo que significa perecieron? Murieron, se me acabaron, se me agotaron las fuerzas. ¿Te pasó alguna vez que se te agoten las fuerzas? Que estés pasando algo tan mal que decís, ya no sé para dónde encarar, me están pegando por todos lados. ¿Te pasó alguna vez? Perecieron mis fuerzas, dice. Y mi esperanza, escuche, es un profeta de Dios. No es uno de los que estaba desobedeciendo, es el profeta. Dice, se me acabaron las fuerzas. Y lo segundo que dice, y se me acabó y mi esperanza es de la anterior palabra. Y se me acabó la esperanza en el Señor. Dígame si no estaba triste. ¿Estaba triste? Estaba triste. Estaba agotado. Estaba agotado, no sabía para dónde ir. Empezó a perder la esperanza de que iba a mejorar. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo, de la hiel, que eran elementos que hablaban acerca de la tristeza. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, fíjense que la respuesta es, esperaré. Es tremendo porque este hombre de Dios, una persona que amaba al Señor, empieza a perder la esperanza de estar mejor. Y yo te quiero tratar de pensar en esto, porque a veces empezamos a perder la esperanza de estar mejor. Empezamos a perder la esperanza de salir de la situación en la que nos encontramos. Nos rodeamos de tanta desesperanza, nos rodeamos de tantas situaciones que se siguen aumentando a nuestro proceso difícil, que empezamos a perder la esperanza, no solamente en salir adelante, sino que hasta perdemos la esperanza de que Dios intervenga en nuestra situación. Empezamos a perder la esperanza porque empezamos a decir, ¿y Dios dónde estás? ¿Y Dios cuándo vas a aparecer? ¿Y Dios cuándo te vas a hacer presente? Empezamos a preguntarnos, ¿qué hice mal? Hermano, el profeta no hizo nada malo. El profeta no hizo nada malo para estar triste, pero tuvo que pasar por el proceso de tristeza, aún sin haber hecho nada malo. Pasó el proceso de tristeza y tuvo que aprender a buscar al Señor en medio de la tristeza, y cuando sentía que la esperanza se acababa, poder pensar. Por eso, mire lo que dice, recapacitaré, lo pensaré en mi interior, empezaré un autoexamen en mi interior. ¿Para qué? Para poder seguir esperando hasta que Dios dé una respuesta. Aunque estés pasando el proceso de tristeza, aunque esté pasando el proceso de tristeza, la tristeza nos hace creer que cada día todo va peor. Hermano, a veces no es que todo va peor, pero nuestro proceso de tristeza nos hace ver solamente los elementos negativos. Cuando estamos tristes, vemos más lo negativo que lo positivo. Cuando estamos tristes, nos encargamos solamente de mirar las cosas malas que nos pasan. ¿Y saben lo que sucede? Sumamos cada vez un elemento más a esa tristeza que ya tenemos en nuestro interior. Y empieza a acrecentarse cada vez más. Entonces, todo va peor. Cada vez hay menos oportunidades, cada vez vemos menos a Dios en nuestra situación. Y cuando yo empiece a sentir que estoy pasando ese proceso, cuando me siento que la tristeza me hace sentir cada vez peor, cuando siento que la tristeza me hace sentir que todo va peor, es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Porque aunque estés triste, aunque yo esté triste, aunque Jeremías estaba triste, el Señor, y lo vamos a ver ahora, el Señor en algún momento va a aparecer. Espera en Él, espera en el Señor. Jeremías notaba que su mirada, y esto lo va a seguir mostrando a medida que desarrolla el pasaje, Jeremías pensaba que todo iba mal y había concentrado su mirada solo en lo negativo. Solo lo que veían sus ojos. Él no podía ver más allá del plano terrenal.
al punto tal que si usted lee el pasaje de la Biblia, los versículos anteriores, no lo puedo hacer por tiempo, pero lea lo anterior. Él está hablando de todos los elementos, toda la tristeza que había a su alrededor. Ver a personas que se estaban quedando con hambre, ver a personas que ya no podían salir del lugar en donde estaban porque estaban sitiados, encerrados, ver muerte, ver desesperación y ver todo el tiempo lo negativo lo hizo que él se centrara solamente en lo malo y dejara de poner su mirada en las cosas de Dios y dejara de poner su mirada en el Señor y dejara de poner la mirada en aquel Dios que podía llegar a otorgarle esperanza. Miren, en este mundo, este es un mundo lleno de desesperanza. Por eso cuando viene la persona de Jesucristo, uno de sus mensajes era otorgar esperanza. La Biblia dice en Corintios que hay tres principios fundamentales de la fe, la esperanza y el amor. Son tres principios fundamentales de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace seguir adelante, seguir confiando en que Dios nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que ir y que Dios está presente aún en los momentos más oscuros. Ahora, yo solo quiero tratar de ilustrar, pero no sé si está adentro de su casa, piense cerca de las 2, 3 de la tarde, cuando hay más sol afuera. Y usted está dentro de su casa con todo cerrado. No sé, mirando una peli, haciendo lo que usted piensa, no sé, cualquier cosa. 3 de la tarde y usted está dentro de la casa. Oscuro, ¿no? Y de repente alguien golpea afuera y tiene que salir afuera de su casa. Y sale a plena luz del sol. ¿Qué le pasa a sus ojos? ¿Qué le pasa? ¿Queda cómo queda? ¿No queda medio chinito o no? Queda medio chinito. ¿Por qué? Porque los ojos se acostumbraron a ver lo oscuro. Y cuando sale la luz, no sabe cómo reaccionar frente a la luz. Y tarda un tiempo hasta que se acostumbra. A veces nos acostumbramos a ver todo oscuro. Nos acostumbramos a ver todo oscuro. Perdemos de vista de que si ponemos nuestra mirada en Dios podemos ver de una forma distinta y nos acostumbramos a ver todo oscuro. Y cuando nos acostumbramos a ver todo oscuro, todo lo que nos pase va a ser malo. Y todo lo bueno que nos pasa no lo vamos a ver. Porque nuestros ojos se acostumbraron a ver lo oscuro. Entonces, si estás pasando por un momento de tristeza, va a venir esta palabra de parte de Dios que continúa después. Y el profeta, y gracias a Dios que no termina en el versículo 21, porque si no, hermanos, sé que es Lamentaciones, pero nos tendría que tirar una palabra de aliento el profeta. Gracias a Dios que continúa. Y acá está una de las porciones más lindas del libro de Lamentaciones, quizás también la más conocida. Miren lo que dice el versículo 21 al 25, 22 al 25 en realidad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción, lo que me pertenece, es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. En el momento de tristeza, cuando no se le encuentra explicación a esa tristeza, en el momento de tristeza, cuando se está acabando la esperanza, viene esta respuesta de parte de Dios. Aprender a ver las misericordias de Dios aún en medio de la tristeza. Y esta es una parte difícil, es difícil. Es difícil ver la misericordia de Dios en un momento de tristeza. Pero el profeta encontró que por recordar la fidelidad del Señor y por observar que la parte positiva, y fíjense cuál fue su parte positiva, es tremendo, que no fue consumido. O sea, la parte positiva era, no me morí. Mientras tenga vida, ¿sabe lo que significa? Mientras tenga vida, hay esperanza. Mientras todavía respire, Dios puede hacer algo.
Mientras todavía esté acá, Dios puede obrar de alguna manera en medio de mi tristeza y en medio de mi dolor. Mientras todavía respires, Dios puede seguir obrando. Y esa es la maravillosa obra de Dios. Por eso esta palabra es tan maravillosa y esta segunda sección es la respuesta de Dios a ese momento de dificultad. Nunca decayeron sus misericordias. Yo acostumbro a hacer siempre determinados caminos hacia Villa María. Voy mucho porque mi hija va a la escuela muy lejos, va cerca de donde está el hiper la escuela, así que tengo que hacer un viaje largo. Y yo tengo mis caminos, algunos se enojan conmigo porque yo tengo mi camino, yo hago una ruta. Y yo tengo mi ruta, soy medio cuadradito, hermano, en esto. Yo tengo mi ruta, yo sé cuántos minutos tardo, yo sé los pozos que hay en esa ruta. Yo sé que en los momentos en el que yo voy, si me voy a encontrar con muchos autos o pocos autos, yo conozco la ruta. Me pasa de que tanta costumbre tengo a esa ruta que hago, voy para acá, para acá, para acá, para acá. O sea, eso capaz que les pasa a alguno. Como conozco tanto, a veces doy por sentado un montón de cosas, porque ya sé cómo tengo que ir. Y me llama la atención cuando de repente veo algo o un cartel de un negocio y yo pasé todos los días por ahí y nunca me di cuenta que existía. ¿Le pasó alguna vez? Pasa siempre por el mismo lugar y de repente ve el negocio o ve una... Voy a decir, che, ¿y esto? Nunca lo vi, paso todos los días por acá. Estoy tan concentrado en el camino que hago que no puedo ver otra cosa. Y quizá la respuesta de parte de Dios es que nos estamos concentrando en el lugar equivocado. Nos estamos concentrando en la situación que genera tristeza en vez de concentrarnos en aquellas bendiciones que Dios está haciendo. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayó. Y esta porción de las Escrituras nos enseña que la misericordia de Dios siempre estuvo. Quizás el problema es que yo dejé de verla. La misericordia de Dios siempre estuvo. Dice que se renueva toda la mañana. Todos los días se renueva. Capaz que lo que pasó es que yo dejé de ver esa misericordia. Y me concentré en lo que me estaba causando día tras día más y más y más tristeza. Pero por eso el profeta nos habla, nos confronta y nos enseña que la clave es no perder la esperanza, sino que en medio de la situación de tristeza nos podamos acercar al Señor y aprender a ver sus bondades, su misericordia y recordar su fidelidad. Hermano, ¿cuántas veces el Señor ha sido fiel? ¿Cuántas veces Dios te ha levantado en el momento más oscuro de tu vida, el Señor se hizo presente? ¿Por qué no se va a hacer presente en este momento oscuro? Si ya estuvo en un momento mucho más oscuro. Fue ese Dios que intervino en el momento de depresión, en el momento de una amargura extrema. Fue ese Dios el que estuvo para sacarte cuando estabas atado a las adicciones, cuando estabas atado a una vida sin sentido, cuando pensabas en la muerte. Ese mismo Dios está presente todos los días en nuestra vida. No dejemos de mirarlo. No dejemos de mirarlo. Y termino hablando esta tercera respuesta a esa pregunta que estábamos haciendo de cuándo esta emoción se puede convertir en algo peligroso. La primera dijimos que era cuando no le encuentro explicación. La segunda, cuando empiezo a perder la esperanza. Y la tercera es que cuando estoy triste, no la comparto. Me guardo la tristeza en el interior. No la comparto con nadie. Estoy triste, paso mi proceso de tristeza y en vez de compartir esa carga con otro, me la guardo en mi interior sin decírsela a nadie más. Dice la Biblia, Salmo 32, versículo 3, el rey David escribe este salmo y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir, en mi oración, en mi clamor, todo el día. Si uno lee los versículos anteriores, sabrá que el rey David está hablando de una causa por qué él se sentía tan triste y por qué él no lo quería compartir. Él había cometido un error delante del Señor
y se lo guardó en el corazón. Fue en el momento en el que él estuvo cara a cara con el profeta, que se presentó y que le pudo compartir su carga frente a un mensaje de parte del profeta, que empezó el principio de su sanidad. Y luego el momento en el que él va a estar un tiempo orando dentro del templo. Pero es sumamente interesante porque la tristeza que tenía David, si bien era el resultado de fallarle a Dios, la tristeza permanecía en su corazón. ¿Por qué no la compartía? Ni con Dios, ni con nadie. Guardaba la tristeza en su corazón. Hermanos, muchas veces nos sentimos tan fuertes que creemos que nos podemos guardar la tristeza porque total, yo la puedo sobrellevar. Y hermano, a veces no la podemos sobrellevar. Y a veces no está bueno sobrellevarla cuando somos un cuerpo y cuando somos una iglesia. Cuando somos hermanos en Cristo, cuando tenemos gente que nos puede comprender, que puede entendernos. Porque cada día que pasa y yo guardo la tristeza en mi corazón, lo que estoy haciendo es provocar que pequeñas situaciones que me pasan en la vida acrecienten ese proceso de tristeza. Le voy sumando. Es como si fuera una cuenta. ¿Vieron cuántos tienen capaz ahí alguna cuentita en alguna billetera virtual y la ponen ahí para ver si le genera algún tipo, por lo menos para no perder tanta plata, ¿no? Y vos sabés que todos los días, y me suma 100 pesitos, 50. ¿No? Bueno, alguno tiene más depositado y le deposita más, hermano, bienvenido sea. Pero si no, lo mete ahí y dice, pero algo va a venir, algo va. A veces cuando estamos tristes empiezan a meterse ciertas cositas y nosotros por no compartirlas, ¿saben lo que pasa? Se suma una tristeza, otra tristeza, otra tristeza. Nos sentimos fuertes, pero la Biblia dice que David incluso sintió que le empezó a afectar su salud. Fíjense qué tremendo. Su salud fue afectada. Su salud fue afectada. Porque la Biblia dice que el callar le produjo consecuencias. Dice, mientras callé, mientras estuve callado, mientras me lo guardé, sentía como que me iba envejeciendo los huesos, me dolían, me sentía peor, estaba peor. Algo en mi interior fallaba. Porque cuando sentimos tristeza, el resultado de callar nuestra tristeza siempre es algún tipo de consecuencia. O es lo emocional, o es lo físico, o es lo espiritual. O será alejarme de Dios, o será llevar esa tristeza a una depresión, o será que mi cuerpo empiece a reaccionar por causa de esa tristeza. Por eso el desafío de parte del Señor en esta hora es a poder soltar eso que está en nuestro corazón y nos causa tristeza. ¿Alguna vez agarró una gaseosa y se le removió la gaseosa? ¿Se le cayó? ¿Usted quería hacer algún chiste pero la revolvió ahí? No haga eso, hermano. Y le dijo al otro abrila, o se abrió, se cayó y la abriste a la gaseosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la gaseosa? ¿Vamos a usar gaseosa o no vamos a usar otro elemento? No, la gaseosa, sale el gas y explota. ¿O no? Hermano, cuando acumulamos tristeza, ¿saben lo que estamos haciendo? Estamos batiendo esa gaseosa, estamos batiendo nuestra vida. En algún momento va a explotar, física, emocional o espiritualmente. Algo va a pasar por guardar esa tristeza en nuestro corazón, por no contarla, por no compartirla, por no hablarla. Y la respuesta entonces de parte del Señor no solamente la vemos, y ya la dije, lo que fue la vida de David, sino la encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. La primera es compartirla con el Señor, y David lo supo hacer, la compartió con el profeta y luego la compartió con el Señor. Pero muchas veces nosotros vamos a la presencia de Dios y es lo primero que tenemos que hacer, compartir nuestra tristeza con el Señor. Pero hay un pasaje en la Biblia que dice esto, y a mí lo digo mucho también en las reuniones de los miércoles cuando vamos a orar. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y me gusta más la segunda parte. Y cumplid así la ley de Cristo. Así estamos demostrando que somos iguales al Señor. Porque ¿quién fue el que llevó tu carga? El Señor, fue Jesús. La manera de demostrar que somos como Jesús es ser capaz de llevar las cargas de los otros, de compartir la carga.
Si yo tengo que levantar esto, yo lo puedo levantar solo. Tengo fuerza, hermano. Usted me ve flaquito, pero tengo fuerza. Yo lo puedo levantar solo. Pero va a ser mucho más fácil que venga alguno y me ayude. Va a ser mucho más fácil. Va a ser mejor para mí. Va a ser mucho mejor para mí. Quizás hay algunas tristezas que las puedas llevar solo. Hay algunas tristezas que las tenés que compartir, que no las podés llevar solos. Y cuando las compartas, vas a encontrar que el amor de Cristo se manifiesta en el otro como una respuesta. Y vas a sentir que la respuesta de Dios está a través de ese hermano que te ayuda a llevar la carga, que te ayuda a llevar ese peso, ese dolor y esa dificultad. Yo quiero que en esta noche podamos acercarnos al Señor y entregarle nuestra tristeza. Le podamos decir al Señor, Señor, mi tristeza te la entrego, te la doy. Y aprender también a ver la misericordia de Dios, aprender también a esperar en el Señor y aprender a compartir esa carga con los demás. No podemos permitir que esta tristeza que estoy pasando se convierta en algo peligroso. No lo podemos permitir. Lo permitimos cuando no obedecemos estas palabras de parte de Dios. Lo permitimos cuando no lo hacemos. Y yo te voy a invitar a que te pongas de pie y te voy a recitar un pasaje de las Escrituras que vino a mi mente cuando estaban cantando los hermanos que nos dirigían. Santiago dice una cosa en la Biblia, en el capítulo 5. Y me gusta mucho esa porción porque él empieza con preguntas. Si alguno está afligido, así dice, si alguno está afligido, haga oración. Se lo traduzco. Si alguno está triste, ore. Si alguno está triste, ore. Cuando estamos tristes, ¿sabés lo único que quiere hacer el diablo? Es alejarte de Dios de tal manera, o sea, a veces no nos aleja de la iglesia, nos aleja de Él. Solamente para que no hagamos oración, para que no oremos. Nos distanciamos de Él porque sabe el diablo que la herramienta para la tristeza es orar. Porque ahí esperamos en Él, porque ahí el Señor nos empieza a mostrar sus bondades, su misericordia, porque ahí yo puedo transmitirle toda mi carga al Señor. Por eso, cuando tenemos los miércoles ese tiempo de oración, le compartimos al otro, no para que sepa lo que estoy pasando simplemente, sino para que ore por mí. Porque sabemos que esa es la respuesta. Si estás triste, es buscar a Dios, es en oración. Es decirle, Señor, ayúdame a salir de esta tristeza. Amén.